Gracias por asistir al foro La Voz de las Víctimas de los Ataques de Ácido. Agradezco la presencia de las dos guerreras que hoy nos acompañan, Ana Elena y Carmen Sánchez, que van a dar testimonio de lo que se vive con un ataque de ácido. No solo se queda en el ataque, sino todo el proceso que se vive y la justicia que ellas están buscando. A la doctora Anabel, gracias por su presencia. Al presidente de la Comisión de Justicia que hizo esto posible, muchas gracias, Felifer. A la diputada Carolina, muchas gracias, que viene en representación del Grupo Parlamentario del PRI. Alessandra, muchísimas gracias por hacer también esto posible. Creo que no es una, somos todas encabezas esta lucha desde hace más de 4 años. Y a Liz, diputada, muchas gracias por asistir. Le cedo el uso de la voz al presidente de la Comisión de Justicia, al diputado Felifer Macías, que nos hizo pues, equipo para que se aprobara en este mes la iniciativa promovida por diversos grupos, pero principalmente por el Grupo Parlamentario del PRI, para que la violencia ácida y ataques con agentes corrosivos sea tipificado como tentativa de feminicidio. Y le cedo el uso de la voz, presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Jacqueline Hinojosa Madrigal por esta iniciativa, por este espacio. Saludo con enorme gusto y es un honor recibirlas en la Cámara de Diputados. Ana Elena, Carmen, un honor tenerlas en esta Cámara, que es aquí donde se pueden generar los grandes cambios urgentes que se necesitan para erradicar la violencia de género. Alessandra Rojo de la Vega, también bienvenida a esta Cámara de Diputados. Saludo también con mucho gusto a mis compañeras diputadas federales de la Comisión de Justicia, que lo digo con toda claridad, gracias a ellas, a su trabajo incansable, sin ver colores partidistas, sin ver intereses políticos. Hace un par de semanas se aprobó un dictamen histórico en la Comisión de Justicia por unanimidad, donde precisamente atacamos con toda contundencia esta violencia ácida. A la diputada federal Amairani Peña, del Grupo Parlamentario de Morena, a la diputada Elizabeth Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, a la diputada Caro Villano, del Revolucionario Institucional, a la diputada Liz Mata, del Partido Acción Nacional, y también doctora Anabel, bienvenida también a esta Cámara de Diputados. Yo quiero ser muy breve y sobre todo dar nada más las consideraciones técnicas del dictamen que se aprobó en esta Comisión de Justicia hace un par de semanas, derivado de varias iniciativas de compañeras diputadas. Es como elaboramos este dictamen después de un trabajo técnico especializado, por la complejidad misma que implica el derecho penal y generar un nuevo tipo penal donde la redacción tiene que ser muy precisa para que finalmente se logre el objetivo, que es sancionar estos miserables y crueles ataques. Aquí algunos datos muy ejecutivos. De acuerdo a las cifras de la organización Acid Survivors Trust International, se calcula que al año se producen al menos 1,500 agresiones con ácido a mujeres. El 80% de estos ataques se cometen contra mujeres latinas. La edad promedio de las mujeres sobrevivientes es de 23 años, en un rango de entre 13 y 41 años. El 90% de los atacantes son hombres, casi siempre conocidos o con alguna relación con la agredida. Este dictamen, que tipifica como delito la violencia ácida, reconoce que las lesiones inferidas con ácido y otros agentes o sustancias químicas atentan contra la integridad de las víctimas y particularmente contra las mujeres, pues estos ataques tienen una carga simbólica que pretende marcarlas de por vida, avergonzarlas o aislarlas por sus cicatrices. Los motivos de género y la carga simbólica que han caracterizado estos ataques en los últimos años motivan la necesidad de tipificarlos como un delito autónomo, con una pena distinta y superior a la de cualquier otro tipo de lesión, reconociendo distintas circunstancias que agraven este hecho. Las consideraciones de lo que se logra en este dictamen: primeramente, se entiende por lesión lo establecido en el artículo 288 del Código Penal Federal. Se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por una causa externa.
Se establece un agravante de hasta 1/3 en el mínimo y máximo de la pena impuesta si la lesión o lesiones afectan la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima. Se establece un agravante de hasta 1/2 en el mínimo y máximo de la pena impuesta si la víctima es una mujer, persona o discapacidad o menor de edad. Se prevé, y aquí creo que lo más relevante de este dictamen que se aprobó en la Comisión de Justicia, se prevé que si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o afectan más de la mitad del cuerpo, el hecho automáticamente se persiga como feminicidio u homicidio en grado de tentativa. Prácticamente el 90% de los casos de agresiones con ácido ponen en riesgo la vida de las mujeres, por lo que con este dictamen se logra que ya se persigan como tentativa de feminicidio, lo cual implica que el imputado no pueda llevar su proceso en libertad en caso de ser sentenciado, que no tenga beneficios preliberacionales como libertad anticipada, libertad condicionada, sustitución de la pena, es decir, que sea tratada como tentativa de feminicidio. Y avanzamos también de manera muy puntual en la reparación integral del daño, porque se reforma el artículo 36 de la Ley General de Víctimas para reconocer como parte de las medidas de reparación integral de las víctimas el acceso a cirugías reconstructivas. Con ello se hacen más explícitos los derechos ya reconocidos actualmente en la ley que obligan al Estado a proveer servicios médicos para lograr la rehabilitación de la víctima. Sirven como ejemplo el artículo 34, fracción cuarta, que ya reconoce en términos generales el derecho de acceso a material médico quirúrgico, o el propio artículo 36 vigente que ya reconoce el derecho de acceso a servicios de asistencia médica, preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica y hospitalaria. En este sentido, lo que pretende la Comisión es impedir que a nadie se le niegue el acceso a este tipo de procedimientos solo porque no estaba expresamente previsto en la ley. Por todas estas consideraciones, insisto, se ha avanzado en esta Comisión de Justicia y en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde también se aprobó ya hace 2 semanas, y esto ya está en el Senado de la República. Hoy creo que esta comisión entrega un granito de arena a este llamado urgente por investigar, sancionar y erradicar la violencia de género, y específicamente estos crueles y miserables ataques que se dan con ácido. Pero también hay que decirlo, ningún esfuerzo legislativo va a estar completo mientras los ministerios públicos y las fiscalías no hagan su trabajo, mientras se sigan excusando en una autonomía que, si bien respetamos la institucionalidad de estos órganos, tiene que ser una auditoría y vigilancia muy puntual de congresos locales y de la propia legislatura federal para que no haya negligencia u opacidad. Mujeres han muerto por la negligencia o opacidad de servidores públicos. Los ministerios públicos y las fiscalías tienen que estar en el escrutinio y en la lupa permanente, porque es ahí en la procuración de justicia donde realmente se pueden generar las medidas de protección de la integridad de las mujeres y también al mismo tiempo una investigación inmediata para la detención y sanción de estos miserables que se atreven a perpetrar estos ataques. Creo que ahí debe de ser el segundo tiempo y nuestro segundo avance en la Comisión de Justicia, en la auditoría y vigilancia del actuar de ministerios públicos y de fiscalías. Y finalmente cierro, al final del día también, la violencia feminicida, la violencia contra las mujeres, que en su máxima expresión la encontramos en estos ataques, en un feminicidio, tiene su raíz en una cultura machista en la que se educaron a niñas y niños en este país por muchos años. Cuando a un niño se le dijo que una mujer era inferior, que la podía insultar, que la podía manipular, agredir o, por qué no, privarle de la vida, ahí es el origen. Y mientras las familias, mientras la sociedad no haga su trabajo desde la raíz en erradicar la violencia de género, no va a haber esfuerzo suficiente. Mientras no hagamos nuestro trabajo en las escuelas, en los centros de trabajo, en esta Cámara de Diputados, en cada aspecto de nuestra vida diaria, ningún esfuerzo va a estar completo, y para erradicar la violencia de género nos necesitamos absolutamente de todas y de todos. Es cuanto. Muchísimas gracias por la invitación, licenciada, y aquí quedamos a la orden, como presidenta de la Comisión de Justicia, para las conclusiones de este foro, seguirlas trabajando y traduciendo en proyectos legislativos a favor de este tema. Gracias, presidente, porque si algo ha demostrado, y quiero decirlo públicamente, es que más que aliado es un desertor del patriarcado. El presidente siempre se cuestiona, pregunta, para tratar de entender y hacer equipo en las causas de las mujeres, así lo ha demostrado en la Comisión de Justicia. Y bueno, ahora creo que pasamos a lo más importante de este foro, que es la voz de las víctimas. Les voy a dar una pequeña semblanza de Carmen.
Ella es una sobreviviente de ataque con ácido en el 2014 y activista por los derechos humanos de las mujeres. Actualmente ella estudia Derecho, yo creo que para hacer justicia para todas. En marzo del 2022 fue galardonada con el premio Galardones de Mujeres 2030 y es co-creadora y presidenta de la fundación que lleva su nombre, la primera asociación civil en México que tiene objetivo de defender, promover y proteger los derechos de las mujeres sobrevivientes de ataques con ácidos y violencia química. Adelante, Carmen. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de Ana Saldaña. Para mí es muy importante estar aquí el día de hoy y seguir visibilizando esta violencia tan extrema, tan solo por debajo del feminicidio que estamos viviendo las mujeres mexicanas. Ana fue una de las mujeres, bueno, fue la primera mujer que conocí aquí en México. A mí me pasó esto, a mí me atacaron con esta sustancia tan terrible el 20 de febrero del 2014. En ese momento creí que yo era la primera y única mujer atacada con ácido en el mundo. Sin embargo, en pocos días me di cuenta que estas violencias estaban ocurriendo ya en otros países, pero que aquí en México no eran conocidas, ¿no? Esta agresión me llevó 8 meses a un hospital, 8 meses sin poder salir, en el que mi vida se vio completamente en riesgo. Estuve a punto de morir y después de que los cirujanos, la psicóloga, la psiquiatra, la tanatóloga y todos los doctores en ese momento que llevaban mi caso lograron salvar mi vida, por mi mente pasó el suicidarme. ¿Para qué vivir una vida que no se puede vivir? Y hasta el día de hoy lo sigo diciendo, ¿no? Estas vidas no se pueden vivir, son vidas que nos han obligado a hacer. La violencia machista, la violencia institucional no nos ha dejado otro camino más que sobrevivir a esto. Cuando salgo del hospital me doy cuenta que para las autoridades correspondientes estas agresiones solo eran lesiones simples que no tardan en sanar más de 30 días, menos de 15 días y que no ponían en riesgo mi vida. Cuando pues estuve 8 meses, mi vida se vio completamente afectada. A lo largo de estos ya 9 años me he topado con diputadas, diputados, con gente de instituciones correspondientes en impartir justicia a las mujeres que me han dicho que estoy con vida y que solo se queda hasta ellos así de están con vida, las quemaron, pero ustedes son mujeres valientes, son mujeres guerreras y Dios no le da sus peores batallas a nadie que no pueda y las ha elegido a ustedes. Pues yo quisiera decirles que Dios no me hubiera elegido a mí, porque yo no quise ser esa mujer guerrera, esa mujer fuerte. Yo solo quise ser una mujer que existiera en este país con una vida no como la que me tocó, porque se cruzó en mi camino un hombre que decidió hacerme daño y por estar en un país en el que no hay justicia. Entonces, nosotras no somos fuertes, no somos guerreras. Esto es lo que nos ha dejado el Estado. Y pues que a lo largo de estos 9 años me he tenido que enfrentar no solo a la violencia machista de este criminal que intentó asesinarme con ácido, sino también a la revictimización social, a la impunidad del Estado, a toda esta discriminación por parte del sector público, ¿no? Entonces, he tenido que hacer de todo para obtener un poco de justicia, o como siempre lo menciono, para arrancarle un pedazo de justicia al Estado mexicano. Me he tenido que enfrentar a todo. He tenido que pasar de víctima a activista para defender mi propio caso y el de más mujeres que llegaron junto conmigo.
Y lo peor de esto es que estos casos no son casos aislados, no son casos recientes, ¿no? Marcela Lagarde dice que lo que no se nombra no existe, y es así. Los ataques con ácido, o las mujeres que habíamos sobrevivido a estos ataques tan devastadores, no existíamos ni para las autoridades ni para la sociedad, hasta que decidimos ponerle un nombre a la violencia química, como ahora lo estamos proponiendo desde la fundación, una fundación que yo creé para poder darnos un poco de lo que el Estado nos ha negado. La violencia química habla más de lo que es un ataque con ácido, y la violencia química es para nombrar a todas esas mujeres que han estado quemando con gasolina, con agentes corrosivos, con tiner, con agua caliente, y tratamos desde ahí de no dejar estas lagunas legales para que ninguna otra mujer vuelva a atravesar lo que nosotras ya atravesamos, porque nos ha tocado tocar en la parte de salud, nos ha tocado tocar puertas del sector privado para poder tener unas mejores cirugías, porque para el sector público estas son cirugías estéticas y ellos no brindan cirugías estéticas a mujeres que la violencia machista nos ha dejado. Entonces, llevo 9 años en un recorrido que he realizado sola por parte de las autoridades. Hace casi ya un mes, el 20 de febrero del 2023, se cumplieron justo 9 años que llevo tratando de obtener un poco de justicia, y decidí marchar sola desde la Fiscalía General del Estado de México al Poder Judicial. ¿Por qué sola? Porque así es como las autoridades nos hacen sentir solas. Estamos completamente vulnerables del Estado. Si nosotras hemos logrado sobrevivir, o por lo menos en mi caso, si yo he logrado sobrevivir, es gracias a esa red de apoyo de mujeres que me acompañan a lo largo de estos 9 años. Estas mujeres que están atrás, a los lados y enfrente de mí, y que no me sueltan y que sé que no me van a soltar nunca. Estas mujeres que de verdad se han dedicado a apoyar a otras mujeres en la misma situación que yo. En estos 9 años me di cuenta que no solo yo era la única mujer, que no son casos nuevos, como en algún momento también me lo dijeron algunas diputadas. Necesitamos que sean muchas para poder hacer algo. Necesitamos que sean más, Carmen, 2 o 3 mujeres, 4 mujeres no son suficientes. Cuando nosotras decimos una sola mujer atacada con ácido en el país, es para mover al país completo. El mismo hospital que te atendió a ti me atendió a mí, y a los 6 años atendió a otra y sigue atendiendo a más mujeres. Entonces, nosotras no somos responsables de lo que está ocurriendo. Nosotras estamos completamente solas. Necesitamos verdaderos aliados. De verdad que no es el primer foro en el que me presento. Muchos foros de los estados de Puebla, en los estados de diferentes estados, ¿no? Hace un par de semanas estábamos festejando en el estado de Puebla, que fue uno de los primeros estados en tipificar como tentativa de feminicidio los ataques con ácido. Y claro que lo festejamos y lo agradecemos también, ¿no? Pero también hace un par de semanas, a ese mismo congreso, se mandó un oficio en el que solicitamos el apoyo para Esmeralda Millán. Y el día que se aprobó la iniciativa, yo vi a muchas diputadas y diputados peleándose esa iniciativa, a ver quién obtenía la bandera de esa iniciativa. Pero cuando enviamos el oficio, no hay nadie que se sume a la causa, porque no les interesa apoyar a las mujeres realmente. Porque es verdad, nos importa impulsar estas leyes, pero estas leyes no son retroactivas para nosotras. ¿Qué hay para las mujeres que ya estamos? ¿Cuándo se van a sumar a exigir justicia? Porque estamos solas. Nosotras desde la fundación tenemos que contar pesos para trasladarnos a diferentes estados donde están cada una de las sobrevivientes. Porque nosotras tenemos que buscar al sector privado para que nos atiendan y nos puedan dar unas cirugías mejores. No es la primera vez que estoy en este foro.
No es la primera vez que me siento con diputadas y diputados. Lo hemos pedido muchas veces. Y no vemos la respuesta. No vemos a quién le interese de verdad apoyar a las mujeres que ya estamos. Reconozco que se tomen en cuenta estas iniciativas para lograr que sean castigados a estos criminales que intenten nuevamente asesinar a una mujer con una sustancia tan devastadora como esta. Pero yo sí quiero hacer un llamado, que no solo es empujar reformas al Código Penal. ¿Qué hay de las víctimas que estamos? Hemos sobrevivido y tenemos voz y estamos en espera de justicia. Entonces yo la verdad es que sí, les hago un llamado a todos los que están aquí presentes, a los medios de comunicación también, les agradezco, sin ustedes no seríamos escuchadas tampoco en otros países, porque afortunadamente los ataques con ácido, con sustancias químicas, se están conociendo ya en otros países, ¿no? Saben que los estamos viviendo aquí en México porque nos han buscado. Y les agradecemos muchísimo. Pero a través de estas iniciativas, a través de estos foros, alzar la voz y ser reconocidas también para nosotros es un acto de justicia. El que las y los legisladores se sumen a esta causa, que es una realidad, también es un acto de justicia para cada una de nosotras. Pues yo termino con esto. Yo quiero hacerle un llamado a las y los legisladores que se han atrevido a ponerle un nombre a esta causa. Yo les pido que respeten una lucha que para mí son 9 años, para María son 33 años. Al ponerle un nombre a una ley, invisibiliza la lucha de cada una de nosotras. Entonces, les pido respeto, les pido que reconozcan a cada una de nosotras, de estas mujeres que nos hemos atrevido a salir frente a las cámaras, a hablar y a contar nuestras historias. No es fácil para nosotras, para mí no fue fácil, ¿no? Para mí no fue fácil salir del hospital y mostrar mi cara frente a las cámaras con la esperanza de que alguien pudiera escucharme y pudiera ayudarme. Lo hice por necesidad, no por gusto, y lo seguimos haciendo por eso, porque queremos justicia, porque no queremos que ninguna mujer vuelva a pasar lo que nosotras ya hemos atravesado. Pido respeto para esta causa, que para nosotras es una lucha de dolor, de tristeza, de rabia, de cansancio. Pido un respeto por las voces de cada una de mis hermanas que se han parado frente a las cámaras y que han hablado y contando sus historias. Que no nombren con un nombre a una ley, porque nosotras estamos vivas y estamos en espera de justicia. Cada una lleva una lucha diferente, pero que vamos por el mismo objetivo, obtener justicia y que ninguna mujer vuelva a atravesar por esto. Muchas gracias. Gracias, Carmen, porque eres ejemplo de que la justicia se busca todos los días y que, como se lo dije a Anita ahorita, hay que ser el agua que rompa la piedra, aunque sea gotita por gotita. Y si estoy segura es que en esta vida nos encontramos la gente que queremos hacer las cosas diferentes. De una u otra forma nos encontramos y lo vamos a lograr, Carmen. Muchísimas gracias por tu testimonio y sé que a lo mejor muchas veces lo he escuchado, pero no estás sola. Ahora le daré una pequeña semblanza de Ana Elena. Ana Elena es impulsora de la primera iniciativa en el Congreso Local de la Ciudad de México para tipificar y clasificar los ataques con ácidos en México. Al haber recibido una clasificación de lesiones en su carpeta de investigación por su ataque en el 2018. Sí, ella fue atacada en el 2018 y lo que le dijeron eran solo lesiones. Cofundadora con Alessandra Rojo de la Vega de la asociación No es Una, Somos Todas, red que sostiene y apoya a mujeres de toda la República Mexicana en contra de la violencia de género. Ani decidió, y no les voy a dar un spoiler porque ella nos va a hablar sobre lo que ha vivido, pero se tuvo que ir del país porque temía por su vida, porque su agresor sigue
en impunidad, y tanta impunidad que hasta fue a buscarla al país al que ella se refugió. Ani, gracias por estar aquí y escuchamos tu testimonio. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Es muy importante, como dice Carmen, para nosotras, seguir teniendo voz, a pesar de que hayan pasado años de nuestros ataques. Seguimos en la misma situación, tanto de injusticia como de falta de apoyo y seguimiento, ¿no? A todos les gusta ponerse para la foto y colgarse la medalla, pero realmente nada sucede, y es por eso que, pues, después de haberme tenido que ir, ahora tengo que regresar para volver a recordarles que existimos y que esto sucedió. Hoy, 22 de marzo, estamos aquí una vez más, reunidos en una estancia legislativa para hablar de las agresiones que hemos vivido a manos de feminicidas. Feminicidas que gozan de libertad y derechos como si fueran merecedores. A 5 años de mi agresión, yo he logrado reconstruir mi vida, mi cara, mi cuerpo, mi mente. Y lo más difícil, mi corazón. Para cada elemento he tenido mucha ayuda. Mi vida, mi familia. Mi cara y mi cuerpo, mi cirujana, Anabel Villanueva. Mi mente, mi terapeuta, Liz Lebolio. Mi corazón, Alessandra Rojo de la Vega y el José Luis Nazar. Personas que quiero agradecerles infinitamente por ser mis cómplices y aliados en esta batalla que casi me ha quitado la vida. Quisiera decirles que no ha sido fácil, pero con esta red de contención a la que he tenido el privilegio de tener, ha sido más llevadero todo este proceso. A 16 cirugías reconstructivas y haber perdido la vista de mi ojo derecho han sido pruebas muy difíciles de superar. Y desde que fui atacada me he sentido sola y desprotegida, pero tenía fe en que se haría justicia y se detendría a mis agresores, sin saber que eso solamente era un sueño que sería prácticamente imposible de alcanzar, ya que hasta el día de hoy mi agresor sigue en libertad, amedrentándome psicológicamente desde hace ya años, haciendo hasta de una manera de burla cómo logró destruirme la vida, y aún así la que tiene que huir soy yo, la que tiene injusticia soy yo, la que tuvo que someterse a su decisión de que esta fuera mi realidad soy yo. Después de recuperarme físicamente de mi ataque, me di cuenta de que había más víctimas, y fue cuando conocí a Carmen. Y al igual que yo, tenía una carpeta de lesiones, después de haber sobrevivido al ácido, como si eso pudiera compararse con una golpiza, sin alcanzar siquiera un proceso penal, sin tener herramientas para defenderse de sus agresores. Y es entonces cuando tomé la decisión de poner mi atención y foco a solucionar esta laguna legal. Por Carmen, por mí, por todas. Lo logramos en 2019. Y pensamos que de ahí empezaría a llegar la justicia para todas y cada una. Ingenuamente creímos que esa sería la solución a este infierno. Y pensamos que todos los estados de la República buscarían replicarla y que blindaríamos a todas las mujeres que tuvieran que pasar por el mismo camino. Pero eso tampoco sucedió. Hoy estamos aquí una vez más para gritar justicia, y quiero hacer un llamado a Olga Sánchez Cordero para que la iniciativa que fue aprobada por unanimidad en esta Comisión de Justicia se dé trámite rápido en el Senado. Esto con el fin de evitar que otros agresores se atrevan a dañar a una mujer con ácido en estos estados donde no ha sucedido. ¿Por qué esperar a que suceda? ¿Por qué esperar a que haya más víctimas? Atravesar un ataque con ácido no es solo un reto físico y mental. Quiero platicarles también de lo jurídico, donde en la Fiscalía de la Ciudad de México se han perdido evidencias en cadena de custodio, órdenes de aprehensión y un sinfín de negligencias y corrupciones, que solo le han dado tiempo y libertad a mis agresores. Regresar a México después de haber tenido que huir para resguardarme y protegerme parece haber sido mi mayor error, ya que al parecer el haberme ido fue el causante de que nada en mi caso avanzara, aunque mi representación siguiera luchando por mí de la mano con el equipo de Alessandra y todo el esfuerzo y evidencias que hemos puesto sobre la mesa para poder intentar tener justicia, pareciendo siempre insuficiente. El día de ayer volví a solicitar una cita con la jefa de gobierno y una vez más no tuvo tiempo de atenderme, mandándome una representante a decirme que por agenda no sería posible, siempre justificándose en pronunciarse por mi caso porque estoy de la mano de una mujer activista comprometida con mi causa. Como si tener su apoyo fuera motivo de no hacerme merecedora de su atención y seguimiento para y con mi caso.
Después de su indignante pronunciación hacia víctimas de otros estados, como si en la Ciudad de México no pasara o estuviera haciendo lo que les corresponde, que es salvaguardar y proteger a las mujeres, como les gusta llamar a Morena, el gobierno más feminista de la historia, yo quisiera que la jefa de gobierno, cada que se pronunciara por las mujeres o se proclamara feminista, piense en mí y en todas las víctimas del ácido en la Ciudad de México, que seguimos sin justicia, rogando por su atención. Muchas gracias. Gracias, Dani. Para continuar con el programa, le cedo el uso de la voz a la diputada Alma Carolina Vigiano, como parte del Grupo Parlamentario del PRI y uno de los impulsores de la iniciativa que aprobamos hace unas semanas. La diputada Carolina es licenciada de Derecho en la Universidad Autónoma de Hidalgo, fue consejera fundadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia de su estado y vicepresidenta de la CONATRIP, órgano que agrupa a todos los tribunales del país. Adelante, diputada. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Estimado presidente de la Comisión de Justicia, Felifer, y compañeras diputadas, quiero primero agradecer enormemente a Ana Elena, a Carmen, que nos compartan su historia, que lo hagan pues de una manera franca, conmovedora, por supuesto, y me quedé con esta frase de Carmen, ¿no?, que pasó ella de ser víctima a activista. Y la verdad es que quiero reconocerles porque visibilizan algo que muchos en un principio hemos pensado que son casos aislados. E igual que tú, yo también pensaba que en otros países no ocurría, que eran cuestiones que se daban por mentes retorcidas en algunos espacios y que no era un tema pues más de toda esta violencia feminicida que desafortunadamente en México ha crecido enormemente. Y quiero también reconocer a las promoventes de la iniciativa que se ha aprobado recientemente, que efectivamente hoy está en el Senado, a la diputada Montserrat Arcos, a Ana Lilia Herrera, a Adriana Campos, a Melissa y a Jackie, que está aquí. Ellas iniciaron este proceso y evidentemente pues contaron con la Comisión de Justicia y su presidente para poderlo aprobar. A veces no es sencillo, pareciera que es un tema que se suma a todo mundo, pero hay mucha indiferencia, efectivamente, porque no hay conciencia, porque hay desconocimiento, porque hay mucha ignorancia y eso hace que no logremos las cosas. Es un pequeño paso, porque el problema es muy profundo, es estructural. A mí me da mucha vergüenza cuando se habla mucho de esta revictimización y de esta indolencia de las instituciones de impartición de justicia. Creo que es el problema más grave, porque nosotros podemos hacer leyes y seguramente esto se va a perfeccionar, seguramente vendrán muchas otras cosas en materia legislativa, pero desafortunadamente en estos años recientes no hay políticas públicas, es decir, es una palabra que no existe en el lenguaje cotidiano de quienes hoy pues tienen la responsabilidad pública. Y lo digo porque si no tenemos este tipo de diseños institucionales, pues va a ser muy difícil medir, va a ser muy difícil realmente lo que hace. Felipe ha señalado cuando inició este foro algo muy importante: si no hay sensibilización, capacitación de quienes son los primeros respondientes de este tema, obviamente de la policía, evidentemente del Ministerio Público, pues va a ser muy difícil, porque no entienden este lenguaje. Me da mucha pena escuchar esta parte donde les dicen, bueno, agradezcan que están vivas, ¿no? Me parece que es igual de grave que un feminicidio, porque
la expresión más fuerte que existe de violencia es esta, porque nos recuerda permanentemente, no solo a la víctima, a todos, sobre algo que existe y que es muy difícil explicarse. ¿Cómo puede haber personas que quieran hacer un daño de tal suerte que pues marque la vida de una persona? Y voy a señalar solo algunos datos importantes en el contexto de lo que hay, y de veras, Carmen, pues lamento mucho lo que les ha sucedido y no tendría palabras para poderlo decir con exactitud, pero yo agradezco que hoy ayudes a otras personas y a nosotros también a conocer un tema y hacerlo mejor para ayudar, reconocerle a Alessandra Rojo su activismo, su valentía también, para impulsar esto, para acompañar pues a víctimas como Ani. Agradecerle también a la doctora que está con nosotros, Anabel, porque pues no todo mundo quiere hacer un servicio de este tipo. Generalmente en todo hay de por medio recursos. Así es que ojalá hubiera más gente como tú. Seguramente si explicamos bien tendremos más aliadas. Miren, hoy en los datos que tenemos, el 40% de las víctimas no había cumplido los 18 años. Durante el 2022, 222 mujeres recibieron amenazas de ser agredidas por ácidos o sustancias químicas. De acuerdo a la organización ASTI, se calcula que al año se producen al menos 1.500 agresiones con líquidos corrosivos en el mundo, donde el 80% de las víctimas son mujeres. En México me parece que es el 85%. De acuerdo con ASTI, el Reino Unido es uno de los países con más altos índices de ataques con ácido. En 2018, tan solo en la ciudad de Londres, se registraron 310 crímenes de este tipo. Colombia es considerado el estado más violento de América Latina en materia de ataque con ácido, al reportar 100 ataques por año. Se estima que el 90% de las lesiones por quemaduras con ácido en el mundo ocurren en países en desarrollo, con enormes costos sociales y económicos para las víctimas. Creo que para todos es un referente, Carmen Sánchez. Yo lo que tengo registrado es que llevas 60 cirugías, 64 cirugías, solo de imaginar ese tormento, ese calvario. Creo que ninguna de nosotras se lo podría imaginar realmente. A nivel legislativo, la Organización Mundial de la Salud emitió un manual para evitar y para curar quemaduras por ataques con ácido. En enero de 2016, Colombia inició un intenso activismo para tipificar el delito de ataque con ácido a través de la iniciativa conocida como Ley Natalia. Efectivamente, yo también creo que no podemos darle nombre a una ley solo por expresarlo comunicacionalmente más fácil. Yo creo que todas las víctimas tienen una historia que contar, a la que debemos respetar. Y yo felicito enormemente que Puebla haya dado un avance, y ojalá que pronto, como este es un delito del orden común, ojalá que logremos una armonización legislativa adecuada. Es la única manera, y como todos los problemas estructurales que existen en el mundo, es indispensable hacer varias cosas, no solo los cambios a nivel legislativo, es importante también hacerlos en la administración pública, en la capacitación, en la sensibilización. Aún nos falta mucho, incluyendo el feminicidio, que efectivamente ha sido, lo que no se nombra no existe, el nombrarlo ha sido muy relevante porque ha permitido ir creando cambios gradualmente. Son problemas sociales profundos, de descomposición seria, estructurales, y seguramente nos va a llevar tiempo. Pero entre más hablemos del tema, entre más involucremos a otros actores, lo podemos hacer en mayor medida. Y bueno, pues agradezco y reconozco a Felipe y la iniciativa de Jackie de reunirnos y de poder hacer esta discusión. Agradezco enormemente a nombre de mi grupo parlamentario la oportunidad de estar aquí, de escucharlas,
y por supuesto de decirles que cuentan con nosotros no solo en la actividad legislativa, en todo lo que podamos hacer en la medida de la capacidad institucional que hoy tenemos, en los estados acompañarlas y bueno, en la recuperación de ustedes y de otras víctimas que ustedes conocen, ayudarles a que tengan acceso a la justicia, pues es una tarea muy compleja. Desafortunadamente este país tiene un sistema de justicia que no sirve. Una justicia que llega tarde pues no es justicia, y menos si solo la hacen si las víctimas aportan las pruebas. Así es que muchas gracias y bienvenidas a su casa. Bueno, me gustaría a mí compartirles un poco lo que es un ataque con ácido, y como nosotras lo hemos nombrado a esto que nosotras hemos vivido, ¿no? Pues los ataques con ácido son violencia feminicida, porque la sustancia es tan letal que puede acabar con nuestra vida de forma inmediata. Nosotras desde la Fundación hemos logrado documentar víctimas mortales de este tipo de delitos. Tenemos un registro de 39 mujeres atacadas con ácido, no todas han sobrevivido, algunas han sido torturadas con ácido antes del feminicidio. Entonces, pero ¿a qué voy con esto? Para los que nos han dicho que estamos con vida, quiero decirles que todas estamos expuestas a sufrir un accidente fatal o un suicidio debido al dolor que no se ve, al trauma psicológico, a la discapacidad física y a la precarización económica a la que nos enfrentamos a diario las mujeres que hemos sobrevivido. El ataque con ácido no solo pone en riesgo la vida de la mujer en el momento de la agresión, sino en los meses y años posteriores. Hay dolores o hay secuelas que nos dejan, que están adentro, y eso es algo que no se ve. Entonces, nosotras no solo luchamos por mantenernos a diario con vida, para nosotras no es un logro estar el día de hoy con vida, porque nos han arrebatado la dignidad humana, nos robaron la identidad. Nosotras buscamos vidas que se puedan vivir, queremos vidas gozosas, plenas, vidas que podamos vivir y que el Estado mexicano no nos los ha dado. Por eso seguimos aquí frente a los micrófonos, frente a las cámaras, buscando esto, vidas que sí se puedan vivir. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, diputada Carolina. Y como dijeron, creo que hace falta políticas públicas, porque no solo es la ley, no solo son los ministerios públicos, sino es lo que conlleva el ataque con ácido para una mujer, las lesiones de por vida, las múltiples cirugías, el costo de estas cirugías. Como decíamos, si de por sí tenemos ahora un sistema de salud precario, olvidado, sin presupuesto, tampoco y mucho menos contemplan este tipo de cirugías reconstructivas y de tratamientos, porque no solo son las cirugías. Entonces, es buscar también que el Estado y que el agresor se hagan responsables de la salud de las víctimas durante el resto de sus vidas. Y es por eso que también tenemos la presencia de la doctora Anabel, médica cirujana por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y especialista en cirugía plástica y reconstructiva de la Universidad Autónoma de México. Realizó la exitosa cirugía de reimplante de manos en el Hospital General de México. Experta en reconstrucción mamaria, aumento mamario, rejuvenecimiento facial, y forma parte de distintas asociaciones, entre las que se encuentran la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y que, como dijo Ani, ha sido parte fundamental de su recuperación. Muchísimas gracias, doctora. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y por permitirme ahora hablar desde el punto de vista del sistema de salud y mencionar y hacer evidente algunas de nuestras realidades. El manejo del paciente quemado, primero tenemos que tener muy claro que es un tratamiento y un manejo complejo y transdisciplinario.
en el que si bien el eje es el cirujano plástico, estético y reconstructivo, participan múltiples especialistas como el rehabilitador, el urgenciólogo, el médico internista, psicólogos, psiquiatras, oftalmólogos, traumatólogos. Esto hablando de, vaya, quizá olvidando algunos. Y tenemos que entender que también existen dos fases en este tipo de tratamientos, que es el paciente en agudo y después vienen las secuelas del paciente quemado. En México solamente existe un centro de quemados que reúne todas las características que requiere un centro como tal, que es el CENIAC. El resto de los hospitales donde existe el servicio de cirugía plástica, estética y reconstructiva no se cuenta con los recursos necesarios para tratar a un paciente ni en agudo y en algunas ocasiones ni siquiera como secuelas. Y algunos me dirán, también existen algunos hospitales pediátricos como el de Tacubaya y como otros, pero estamos hablando de otro tenor. Pero como tal, el CENIAC es el único centro que existe en México, no hay otro, y por lo tanto es insuficiente y no puede alcanzar a cubrir ni siquiera con el elemento humano. Y ya no hablamos del recurso material. No existen recursos, no existen quirófanos, no existe material para poder realizar. Y si ya nos vamos a las secuelas más graves, donde tenemos que hacer procedimientos de microcirugía, no contamos con microscopios ni con los suficientes cirujanos plásticos contratados para poder hacer un manejo integral y adecuado. Entonces, esta es la realidad. En el caso específico, por decir, de Ana Elena, tuvimos que hacer una microcirugía para poder restituir algunos segmentos de la piel cabelluda que realmente afectaban incluso la visibilidad y con la posibilidad de perder ambos párpados del lado derecho. Entonces, no solamente en una cirugía vamos a conseguir este objetivo. Entonces, por esa razón el tratamiento se puede llevar 1 o 2 años y en esto también tenemos que estar de la mano con más especialistas para poder obtener adecuados resultados. Pero sí, pues sí me toca hacer evidente esto que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y en el Hospital General de México, en el que estuve por algunos años, pues aunque es el hospital más grande y el representativo del sistema de salud, no existe un área de quemados, no tenemos cámaras de flujo laminar, no existe ninguna infraestructura para esto hasta el momento, hasta el día de hoy. Entonces, esta es la realidad y el por qué algunas pacientes no tienen acceso inmediato, que es el momento más importante, el manejo en agudo, qué vamos a hacer y cómo vamos a planear el tratamiento de estos pacientes. Y después nos encontramos con otra cosa que tiene totalmente razón, es reconstructivo. No necesitamos cirugías estéticas, somos seres sociales y el manejo reconstructivo va de la mano lo funcional y lo estético. Y lo estético no representa que sea algo que no sea necesario, sino la armonía de la cara, del cuerpo y la función es un derecho y pareciera que tenemos que estar justificando a los cirujanos plásticos por qué le vamos a ofrecer a una paciente en el sector público una cirugía que va a ser funcional y estética. Entonces, es una lucha en la que están y como dicen que no eligieron, en la que nos toca, creo que al sistema de salud y al gobierno ser el principal cómplice y el principal apoyo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Estoy segura que mis compañeras legisladores van a seguir peleando el presupuesto para el sector público de seguridad social y agregar, como dicen, estas cirugías que pareciera que son un lujo, pero son una necesidad real y también parte de la justicia de las víctimas. Y ahora cerramos el foro con Alessandra Rojo de la Vega, licenciada en Comunicación, activista en la organización sin fines de lucro No es Una, Somos Todas. Fue diputada local de la primera legislatura de la Ciudad de México del 2018 al 2021. Y si alguien acompaña, lucha y hasta sufre la persecución de este gobierno por acompañar a las víctimas, es ella. Y hoy quiero compartirles cómo encontré a Ale. En esta persecución del gobierno hacia la oposición, en un momento donde se volcaron contra las diputadas del PRI, recibí un inbox en Twitter. No conocí a Alejandra personalmente y lo único que me preguntó fue, ¿estás bien? Y esa es la verdadera sororidad de las personas, la verdadera congruencia del feminismo. Así que muchas gracias, Ale, porque estoy segura que nos encontramos
para seguir luchando. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias, Ani, gracias, Carmen, por una vez más estar aquí. Gracias, diputados, diputadas, por abrir este espacio para pues, un tema que marca el estado de emergencia en el que vivimos en este país. En México, las mujeres no estamos a salvo, no estamos seguras, no podemos salir ni siquiera a la calle sin miedo, sin creer que algo nos va a pasar, y peor tantito, el primer círculo donde somos violentadas es en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas, en el círculo de confianza en el que deberíamos, o se supone que deberíamos estar seguras. Gracias, Jackie, por hacer estos espacios posibles. De pronto pareciera un déjà vu estar nuevamente contando las historias, pidiendo que se aprueben iniciativas, que se aprueben leyes, de estos ataques con ácido que bien lo dijeron las víctimas de su propia voz, para mí son sobrevivientes más que víctimas. Te matan en vida estos ataques, acaban con todo lo que conocías como normal en tu vida. Yo lo he vivido muy cerca de Ani especialmente, por Ani conocí a Carmen, pero yo sí he vivido todo lo que ha tenido que pasar, que no lo cuenta porque Ani es demasiado fuerte. A mí todos los días me inspira con su fortaleza, con su valentía, con su voz. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo por Ani me volví activista y me volví defensora de las mujeres y a eso dedico mis días y mi vida. Ya me estás haciendo llorar, Ani, volteate. Yo sí he visto todo lo que ha tenido que pasar, cómo se tuvo que salir del hospital a los pocos días de haber sido atacada para ir a presentar la denuncia, para levantarse de todo lo que conocía como lo que era su vida y decir no me voy a rendir. Empezamos una lucha pues muy fuerte, primero para visibilizar esto, los ataques con ácido. Cuando conocimos a Carmen y nos dimos cuenta que no era ella nada más, sino 10 mujeres hasta en ese momento, ahora ya lo dijo Carmen, son más de 35. Y nos volvemos a encontrar en este espacio donde se presentan iniciativas. Pero bien lo dijo el diputado Felipe, ¿qué pasa después con las fiscalías? Porque aquí en la ciudad se aprobó, no como lo presentamos, porque para el diputado de Morena era demasiado difícil analizar y darse cuenta de que los ataques son en razón de género. Buscan destruir a las mujeres. Si no estás conmigo, no estás con nadie. Me atrevería a decir que de más de 30 mujeres atacadas, la mayoría son sus exparejas, gente en la que confían, son ataques de odio y de posesión. Y pareciera que es muy difícil entenderlo. Pero no solo eso, que se logró avanzar en una iniciativa y al día de hoy, 5 años después, nos encontramos con la fiscalía, que Ani lo dijo, pero yo lo voy a decir más fuerte y claro. Vendieron a las testigos protegidas, su agresor la fue a buscar a donde estaba y subió fotos en la esquina de su casa. Porque para la fiscalía es más fácil no detener a los agresores que cuidar a las víctimas. Para los agresores es más fácil poder escapar del país, vivir en completa impunidad, que para la fiscalía mantener segura a una mujer. Porque perdieron las carpetas de investigación, perdieron una orden de aprehensión, porque no ha pagado el presidente, ¿cómo se llama esto que tiene que pagar? Los derechos con la Interpol, porque yo creo que no hay dinero, ¿no? Pues es que siempre nos dicen que no hay dinero. Entonces, como no pagan los derechos con la Interpol, no pueden buscar a este desgraciado que la fue a buscar a donde se fue a refugiar. O sea, ella dejó su familia, dejó a su país, dejó su seguridad, dejó su trabajo, dejó todo. Y este desgraciado viviendo como si nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué presentamos iniciativas en su momento? Se vuelven a presentar esperando que Olga Sánchez Cordero la replique en el Senado, que la pasen de inmediato y luego vamos a presionar a las fiscalías a que hagan su trabajo, vamos a seguir ahí, porque yo no soy diputada, pero yo no voy a soltarlas. Yo no tengo partido político, pero sí yo sí señalo las cosas que no se hacen. Y esto no es un tema de colores ni de intereses partidistas, no. En este tema debemos de ser una sola voz, pero poner las cosas sobre la mesa.
Hablamos de partidos feministas y todos, llega marzo y todo se pinta de morado y todos estamos con las mujeres y aplaudimos, porque todas las mujeres aplaudimos en el Día de la Mujer a hombres que son muy feministas. Y luego le están metiendo recursos porque el amor se refleja en el presupuesto. Si no, no es amor. Le están metiendo dinero a las fiscalías, a los peritos, a los abogados. ¿Qué pasa si Ana Elena no tiene para pagar a un abogado? Si con abogado de los mejores que hay en México nos han hecho las peores corrupciones que se puedan imaginar. Ana Elena y yo hace 2 años hicimos un video y por ese video de Se Busca, porque ofrecimos una recompensa, encontramos a uno de los implicados. Imagínense. O sea, el primer día que sufren un ataque, Carmen y Ani y todas las víctimas, es el principio de una historia interminable, cansada, de terror, dolorosa. No les puedo ni explicar. O sea, por eso me dan ganas de llorar, porque podemos estar aquí presentando iniciativas y otra vez, pero por favor yo les pido, diputadas y diputados, no las dejen solas. Necesitamos recursos, necesitamos presionar, pierden sus trabajos, no pueden ir a trabajar. Carmen lleva más de 60 cirugías, necesitan acceso a fondos de víctimas, necesitan cirugías, se gastan millones en las cirugías, necesitan insumos que encima de todo son carísimos, no se pueden pagar. Necesita regularse la venta de ácido, porque cualquiera con 25 pesitos va y compra 1 litro de ácido, que con eso pueden matar a alguien. Entonces, son tantas cosas y es una lucha de verdad que necesitamos dar todas y todos, sin importar los partidos políticos, señalar lo que está sucediendo. Y también puedo hablar de lo que se hizo aquí en la ciudad hace unos meses, que presentan una iniciativa queriéndole poner un nombre. Una diputada de la Ciudad de México, sin preguntarle a Ana Elena si era lo que le favorecía en su caso y en su carpeta de investigación. No le preguntó ni su experiencia, ni los antecedentes, ni cómo iba, simplemente no la consideró. ¿Por qué? Se trata de colgarse medallas de causas, de decir yo estoy con esto y de pronto no preguntarle a Ani, que me tocó en la oficina hace un mes diciendo ya no puedo estar en un lugar donde me fueron a perseguir, voy a exigir justicia y no me voy a ir hasta que me la den. Y no le preguntó la diputada si quería ir al foro, no la consideró los antecedentes, nada. Ella es de Iztacalco y la atacaron en Iztacalco. Esos son absurdos, es de verdad, qué ganas de querer colgarse de medallas sin verdaderamente representar a la gente, porque para eso están ahí, para representar a las personas. Y ella fue atacada aquí en la ciudad, y ella ha pedido audiencia con la jefa de gobierno y no se le ha dado, porque tal vez la acompaño, como me ha perseguido políticamente por alzar la voz por las mujeres, y me ha querido meter a la cárcel, y me ha destruido personalmente con señalamientos y ha acabado con mi familia como la conocía por una lucha que es real. Yo no he soltado a Ani, yo como diputada presenté una iniciativa, pero hasta el día de hoy es mi amiga y no la voy a dejar, y siempre se lo digo, no te voy a dejar hasta el final, hasta que lo logremos, los tengamos que detener nosotras, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, vamos a lograr que tengas justicia, tú y todas, y Carmen, y Esme, y Leslie, y todas las mujeres que han sido atacadas con ácido, porque también les tengo otra noticia, de las 30, ninguna, sus agresores tienen sentencia. Entonces, sí hago un llamado enérgico a presentemos iniciativas, por supuesto, que Olga Sánchez Cordero lo apruebe lo más pronto posible, con voluntad, que rompan el pacto y que se demuestre el feminismo en el presupuesto, que se demuestre invirtiéndole a las fiscalías, no a consultas ciudadanas, no a obras inservibles, no. Las fiscalías necesitan recurso para abogadas, para dictámenes, porque el perito que necesita hacer un dictamen lo hace 7 meses después de que una mujer alza la voz, porque no hay. Entonces, vayamos más allá, acompañemos, no las soltemos, también necesitan de recursos, necesitan de todas y de todos, verdaderamente. Dejémonos de shows y de politiquería. Ojalá que el gobierno más feminista de la historia las voltee a ver
no para colgarse banderas, sino para que verdaderamente se les pueda reparar un poquito del daño que se les ha causado. Gracias de verdad por este espacio, gracias por nuevamente darles voz, que no quede aquí. Las redes sociales también hacen milagros. En este país, cuando presionamos en redes sociales, buscan a las mujeres, algo sucede, hacen su trabajo, así ya está en redes sociales y entonces ahí sí hay tiempo, ¿no? Y hay personal. Presionemos por todas las vías, por donde podamos, porque nosotras vamos a no quedarnos calladas, vamos a ir a la calle las veces que tengamos que ir a la calle hasta que cada una tenga justicia. Y cuentan conmigo las dos, Ani, pues hasta el final. Muchas gracias. Gracias, Ale, porque sabemos y las que te conocemos que si algo te distingue es la congruencia. Si quieren, abrimos el micrófono a alguna diputada que quiera hacer uso de la voz. Bueno, pues entonces, ¿sí? Está bien, Eli. Adelante, Eli. Es inevitable el quedarse callada después de haber escuchado no solo el testimonio de ser sobreviviente, sino un testimonio de vida, porque antes del ataque tienen una vida y después del ataque tienen otra vida. De manera recurrente, esta legislatura ha tratado de salir adelante para presentar exactamente iniciativas que tienen que ver con visibilizar primero la violencia en razón de género por el hecho de ser mujeres. Después de ello, sancionarlo para poder llegar probablemente a la posibilidad de erradicar. Hemos contado con todo el apoyo del presidente de la Comisión de Justicia porque efectivamente hay temas que todavía no están concluidos. Cuando llamamos a romper el pacto a la Cámara de las y los senadores es exactamente porque sabemos que hay mujeres que sobreviven o intentan sobrevivir todos los días, no como víctimas, sino como defensoras emergentes de sus derechos humanos, porque en eso se convierten. Ya afortunadamente hay un dictamen que también está en manos del Senado que tiene que ver con la tipificación del feminicidio en grado de tentativa, porque una cosa va de la mano de la otra. Si no tenemos la tipificación del feminicidio en grado de tentativa, es muy complicado que cualquier agravante que le pongamos a un ataque hacia una mujer por razón de género se pueda realmente hacer valer en los juzgados y en las fiscalías y en los ministerios públicos y todo lo que tiene que ver con la debida integración de una carpeta, el debido proceso, la escucha de los ministerios públicos. Más allá de legislar con perspectiva, se tiene que actuar en hechos con perspectiva de género. Por eso exactamente es importante primero que sepan que aunque lo han escuchado muchas veces, de verdad no están solas. Hay en esta legislatura, la legislatura de la paridad, diputadas que no venimos a ser feministas porque llegamos a ser diputadas. Hay diputadas que somos feministas porque sabemos que el feminismo es una forma de vida, que no es un snob ni tampoco es algo nuevo. Las pañoletas que traemos nos las hemos ganado en la calle, acompañando también a las víctimas. Pero también lo que les tiene que quedar claro es que esta misma legislatura de la paridad les ha quedado a deber. Somos 250 diputadas y con el voto de un diputado más, un compañero hombre, podemos modificar el presupuesto que se presenta ante esta Cámara, pensando que debe de tener perspectiva de género. Pero resulta que la legislatura de la paridad no ejecuta la paridad en función de pensar en sus mujeres de este país. Yo, ante eso, lo que nos queda es pedirles una disculpa. No hemos podido.
es muy terrible que sigamos legislando por colores y no por ustedes. Es terrible que sigamos legislando por la mano del patriarca y no por ustedes. Y lo cierto es que a través de ustedes es que tenemos que hacer este llamado, que sea enérgico, que sea una realidad, que tenemos que legislar por ustedes. Efectivamente, el amor se paga con mucho amor, pero se paga más con presupuesto. Hoy, en este momento, tenemos que acompañar a compañeras que están en la Fiscalía de la Ciudad de México peleando porque les hagan caso por carpetas en delitos sexuales que tienen años detenidas, que tienen carpetas en la Fiscalía de Desaparición de personas que tienen años detenidas. Y todo es porque no tienen presupuesto. Hay más de 4,000 carpetas en la Fiscalía de Delitos Sexuales en la Ciudad de México, detenidas desde hace 2 años. Y hay 23,000 carpetas en la Fiscalía de Violencia Familiar, detenidas desde hace 3 años. Ahí es a donde tiene que llegar el presupuesto y no a las obras faraónicas, porque eso no les asegura a ustedes la vida. Les pedimos una disculpa por haberles quedado de ver. Quiero agradecerte, Eli, por tu empatía y por tu solidaridad con la causa. Jackie, el diputado Felipe y la diputada Carolina, que nos han abierto el espacio. Alessandra, gracias por seguir aquí, no soltarme. A la diputada Lisbeth también, gracias por estar aquí. Es muy duro hablar de estas cosas, revictimizarnos una vez más, prestarnos una vez más a abrir esto que no solamente es lo legal y todo esto, es nuestra vida, es nuestro corazón, es nuestra historia, ¿no? Y lo que ha determinado pues nuestros últimos años y nuestro día a día, porque Carmen no me va a dejar mentir que es cada que nos vemos al espejo, ¿no? Recordar lo que pasó, cómo pasó y gracias a quién. Y es muy doloroso darnos cuenta de lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que llegar para poder tener un poco de voz, para poder ser consideradas, ¿no? Como si nos hicieran un favor cuando es nuestro derecho, ¿no? Como ciudadanas. Veo una representante de Morena que ojalá pueda sensibilizarse y comunicar, ¿no? Lo que está sucediendo, que es una realidad, que estamos abiertas también a cualquier reunión que nos puedan otorgar, como hemos solicitado. Y pues nada, les agradezco también a los medios por estar aquí también, al equipo que también nunca nos suelta. Y pues nada, espero que de verdad esto se quede para servir de algo y no se quede solamente en el aire. Necesitamos hechos, necesitamos acciones. Y pues bueno, con mucha fe les deseo buen día. Muchas gracias. Ya para concluir voy a ser muy breve. Una vez más el llamado a Olga Sánchez y a los senadores y senadoras de que rompan el pacto, a mis propios compañeros de la Cámara que también rompan el pacto y que los hombres se deconstruyan, porque es importante que se deconstruyan. Y decir muy claro, Ana, Carmen, Ale y mis compañeras, que nos encontramos. Y nos encontramos y somos más tercas que rebeldes y lo vamos a lograr. Y necesitamos también de que del activismo se involucren también en esos espacios en la Cámara, porque si bien, como dice Eli, somos y nos jactamos de ser la primera Cámara de la Paridad, pareciera que no es suficiente, porque ser mujer no da por hecho que vas a legislar con perspectiva de género o a no obedecer órdenes, como dice Eli, del patriarca que vive en Palacio. Entonces no vamos y no podemos decir que tenemos un México feminista,
mientras exista una mujer pidiendo justicia. No va a existir ese México feminista mientras exista casos como el de Ana, como el de Carmen y como el de muchas mujeres en este país que todos los días vivimos violencia. Muchísimas gracias por su participación y la lucha sigue y tenemos un anuncio parroquial para que también lo hagan llegar a sus bancadas. Bueno, nosotras siempre hacemos nuestros comerciales a donde vamos. Entonces, ahora, en este momento estamos llevando una rifa junto con la doctora Isela Méndez, que es la dermatóloga que nos ha acompañado a lo largo de casi 5 años. En esta ocasión queremos apoyar a Esmeralda Millán, una chica de Puebla que fue atacada con ácido en el 2018 y que la violencia machista junto con la violencia química le hizo perder la córnea y queremos apoyarla. Esta rifa va conforme a la Lotería Nacional. Cada boleto cuesta 2,000 pesos y yo les hago la invitación a todos los que se quieran sumar a esta causa y ayudar un poco a Esmeralda Millán a ser parte de esta causa. Si alguna está interesada en comprar un boleto, yo les paso el número de la cuenta. El número de la cuenta es el de la fundación, que lleva mi nombre, Carmen Sánchez, y todo esto es transparente. Esta fundación es una fundación apartidista. Yo no represento a ningún partido político, soy una mujer que habla desde el dolor y desde la causa, y así es como nosotras nos movemos. Entonces, están invitados todos los que están aquí presentes, y si también a través de esto quieren invitar a otras más personas que se sumen, a cada una de sus bancadas, sí, así como lo hicimos en el estado de Puebla, ¿no? Les compartía que en el estado de Puebla yo vi a diferentes legisladoras y legisladores peleándose la iniciativa a ver quién se la llevaba, quién la bandera, y pues ahora que mandamos nuestra invitación para que se sumaran a esto, pues no hemos tenido respuesta de nadie. ¿Dónde están estas legisladoras que querían llevar la bandera, no? Así también aquí lo comparto con ustedes, que nos apoyen y que se sumen a la venta de boletos que tenemos para la cirugía de Esmeralda Millán. Muchas gracias. Y más que es una cirugía de emergencia, Esmeralda la necesita a la brevedad y es por eso que la doctora Isela tuvo a bien apoyarnos con esto. Entonces, por favor, empaticen y súmense, compartan la información que también nos ayudan mucho.